Hoy en día se encuentran cantidades de libros, artículos y enseñanzas que se esfuerzan por ayudarnos a entender la importancia de la oración y los componentes que ésta debe de tener. Y obviamente, gran parte de todo esto es importante y muy necesario en nuestra vida de oración. Sin embargo, escuchemos de la boca de Dios mismo cuál es la oración más efectiva y la que Él más rápido responde en favor de su pueblo. Soy el pastor William Zúñiga de la Iglesia Renaciendo en Cristo y quisiera compartir con ustedes este mensaje en una porción de las Escrituras bastante conocida por el pueblo de Dios. Dice Segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 14: Y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Para comprender e interpretar correctamente este versículo que el pueblo de Dios ama por su contenido esperanzador y de confianza por parte del Señor, es necesario verlo desde su contexto bíblico. En el capítulo 6 de este libro de Crónicas se relata la inauguración del imponente templo de Salomón, que el hijo de David construyó para que ahí habitara el gran Dios todopoderoso en medio de su pueblo. Este sería el lugar de adoración del pueblo de Israel, donde el Señor se encontraría con ellos y escucharía sus oraciones, su clamor y su adoración. Aquel día de la portentosa y solemne inauguración del templo, Salomón elevó una oración al Señor, consagrando el templo al gran Dios de Israel, pero también suplicando la aprobación por parte de Dios, no solo del templo, sino también de ellos como su pueblo. Así es como concluye Salomón esa extensa pero poderosa oración de inauguración del templo en el capítulo 6, versículo 39 al 40 de este mismo libro, Segunda de Crónicas. Dice: Escucha tú desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y sus súplicas. Hazles justicia y perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti. Ahora, oh Dios mío, te ruego que tus ojos estén abiertos y tus oídos atentos a la oración elevada en este lugar. Salomón, previendo el pecado en el que incurriría su pueblo y él mismo, clama al Señor que nunca se olvide de ellos, que nunca deje de escuchar sus oraciones y esté siempre atento a socorrerlos, aun cuando hubieren incurrido en pecado. No le está pidiendo que ignore su pecado y pase por alto sus fechorías, sino que atienda los corazones humillados cuando vengan a Él, arrepentidos y necesitados de su misericordia y su gracia. Así que, lo que tenemos en el pasaje de nuestro devocional de esta mañana en el capítulo 7, versículo 14, es la respuesta del Señor a esa poderosa y sincera oración, que brotó de un corazón enamorado y profundamente agradecido con Dios, pero consciente de la debilidad y carnalidad tanto de él propiamente como del pueblo que representaba en su momento. El Señor responde de manera resumida pero sin dejar escapar ni un solo detalle de la oración de Salomón. En primer lugar, Dios le hizo saber a su siervo que la oración ha sido escuchada y tenida en cuenta. Le recordó que acepta el templo consagrado para adorarle y como casa de sacrificios. En segundo lugar, Dios prometió perdonar a su pueblo y sanar su tierra cuando, si Israel, incluido el mismo Salomón, se arrepintiera de su pecado realmente cuando incurriesen en él. Como en ningún otro pasaje, en estos versículos se mencionan las cláusulas, por decirlo de alguna manera, que Dios establece para que una nación experimente sus bendiciones. Los elegidos de Dios para formar parte de su pueblo deben abandonar el pecado, dejar a un lado el egoísmo, orar a Dios y someter sus deseos a la autoridad de la palabra y a su buena voluntad. Solamente así el Señor contestará su oración desde los cielos. La frase "y se humilla mi pueblo" indica también que Israel ha sido llamado a formar parte de un pacto con Dios, basado en la confianza y la obediencia, el cual los hacía su especial tesoro. Dios se había comprometido formalmente con su pueblo, confiándole su nombre. Así pues, si Israel no lo honraba, Dios reprendería a este pueblo. No obstante, por encima de todo, Dios todavía lo seguiría amando. Igualmente, apreciados oyentes,
Para nosotros los creyentes en Cristo, quienes hoy formamos parte del pueblo de Dios, también tenemos parte en estas palabras del Señor. Humillarnos ante Dios hoy indica lo mismo, rendir nuestra vida al Señor, disponiéndonos a vivir en total obediencia y dependencia de Él. Orar y buscar su rostro no es más que restablecer nuestra comunión con el Señor, de quien muchas veces y muchas personas se han olvidado y alejado. Le hemos dado la espalda al Señor, hemos descuidado o abandonado nuestra relación con Él, porque nos hemos dejado llevar por el pecado y las cosas que Él aborrece. Así es que debemos buscar su rostro, así como alguien busca algo de gran valor incalculable para Él. Nosotros también debemos buscar la presencia de Dios con todo nuestro ser. Por encima del desánimo o de la culpa o de cualquier otro peso que se quiera interponer entre nuestra comunión con el Señor. Pero nada de esto será posible si no renunciamos completamente al pecado, si no nos arrepentimos genuinamente de nuestra maldad. Cuando el pueblo de Dios procede de esta manera, el Señor se glorifica con su gracia perdonadora y restauradora para aquellos que se rinden y se vuelven a Él. De modo que no podemos pretender que nuestra vida personal, familiar, laboral y espiritual, o que nuestra sociedad cambien si todos seguimos en las mismas. El mismo pecado, la misma indiferencia con el Señor y los mismos malos pensamientos e intenciones en nuestro corazón. Si realmente anhelamos que haya cambios en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestra sociedad, tenemos que cambiar radicalmente nuestra relación con Dios. Pasar del pecado a la santidad, de la indiferencia con el Señor a una profunda comunión con Él, de la dureza del corazón a un arrepentimiento genuino. De esta manera, el Señor estará atento a nuestras oraciones y nos mirará con ojos de misericordia. Vamos a darle gracias al gran Rey, hermanos. Padre bueno y maravilloso, en el nombre de Jesús elevamos nuestra acción de gracias a ti, Señor amado, por tu bendición y gracia que nos sostiene en tu presencia. Padre, reconociendo que constantemente pecamos y te fallamos, en el nombre de Jesús hoy queremos apelar a la oración de Salomón y rogarte que nos mires con ojos de gracia, misericordia. Escuches por favor nuestra oración. Perdona nuestros pecados y sana nuestra vida y la sociedad en medio de la cual vivimos. No nos eches de tu presencia, Señor. Restáuranos, Padre bueno, en Cristo Jesús. Amén y amén. Apreciado hermano, escucha la palabra del Señor. Atesórala en lo más profundo de tu corazón. Medita en ella y reflexiona. ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestra sociedad? ¿Por qué el mundo va cada día de mal en peor? Y que este día nuestra oración venga de un corazón humillado y arrepentido ante el Señor y tengamos la profunda confianza en que Él nos responderá. Dios te bendiga, hermano. Comparte este mensaje. Te espero mañana.